Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Desde acá, nuestra casita, una vez más, como cada día miércoles, les mandamos un gran abrazo, un saludo fraterno de mi esposa, mis hijos, para todos ustedes, para nuestra clase, ahí en Rosita Renal, como también para todos a quienes llega este video, familiares, amigos, hermanos en la fe que pueden ver también este sencillo devocional. Vamos a ir a la palabra del Señor para esta noche, acá en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Ahí vamos a fijar nuestra atención por un momentito con la ayuda del Señor. Voy a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Comenzando del versículo 1 en adelante, dice así el apóstol Pablo, hablando a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Amén. Que Dios bendiga la lectura de esta su eterna y bendita palabra. Pablo sabe que él ya está pronto, su partida, su muerte se aproxima, y está preocupado por cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia, y en esa coyuntura se ve en la necesidad de ahora él pasar el relevo a su amado hijo Timoteo, para que ahora Timoteo tomara también todas las diligencias necesarias para que pudiese llevar a cabo la gran labor que hasta ahí estaba cumpliendo el apóstol Pablo, como lo era desempeñar la tarea de llevar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios. Y una de las funciones más importantes que tenía que hacer Timoteo era precisamente predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, como tema para este devocional podríamos tomar solemne exhortación a predicar la palabra. Solemne exhortación a predicar la palabra. ¿Por qué era necesario esta exhortación, este encargo
que Pablo estaba haciendo a Timoteo, porque bueno, Pablo, como dije, ya estaba viendo cómo las falsas doctrinas que siempre han estado y se introducen en la iglesia a través de los falsos profetas, de los falsos maestros. Por eso es importante trazar bien la palabra de Dios. Y nosotros como predicadores también tenemos una gran responsabilidad. A veces nos falta estudio, nos falta conocimiento de la palabra del Señor. Pero eso no es una excusa para que nosotros, con lo poquito que podamos tener, con lo poquito que podamos conocer, aunque está a nuestra disposición un tremendo material a nuestro alcance para poder desarrollar bien la labor, la tarea que tenemos como es predicar la palabra del Señor. Cada predicador, cada evangelista, y obviamente, ¿no es cierto?, en las esferas más altas, como son pastores, maestros, ellos saben, y yo y usted también debo saberlo, de que si hay un encargo especial que requiere diligencia, Pablo dice en otra carta, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y si hay algo que requiere diligencia, es precisamente esta tarea de predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser tan superficiales al respecto. No. Estamos en tiempos donde tenemos a nuestro alcance diferentes materiales al cual nosotros podemos recurrir para pedir ayuda, orientación, comenzando por la palabra de Dios. No es bueno cuando, una vez escuché yo este consejo de nuestro pastor Gabriel, y él decía, no es bueno cuando el creyente recurre a muchos libros sin primero conocer la Biblia, porque hay muchos libros hermosos, lindos, de tremendos escritores, hombres de Dios, que han dejado estipulado en una hoja, en un libro, sus pensamientos, sus estudios en cuanto a la palabra de Dios. Eso es muy bueno, leer, estudiar, escudriñar. Pero lo primero es la palabra del Señor. Entonces, todo predicador, todo creyente, ¿no es cierto?, que tenemos que predicar la palabra, ya sea en un púlpito, en un altar, como donde estoy yo parado en esta noche, como también persona a persona, donde sea, ¿no es cierto?, voy a generalizar, todo creyente, todo cristiano, de verdad, de corazón, tiene que sentir el peso de la responsabilidad de lo que significa llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. El hermano que no ocupa púlpito podría decir, eso es para los predicadores, para los pastores, para los hermanos que están liderando. No, yo y usted como creyente, como cristiano, tenemos la responsabilidad de conocer la palabra del Señor. Escudriñar las Escrituras fue la amonestación del Señor. Escudriñar, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un conocimiento acabado de la palabra de Dios? Fácilmente se introducen, ¿verdad?, nuevas doctrinas dentro de la iglesia, y si nosotros no tenemos el discernimiento necesario para examinar qué es lo que se nos está presentando de diferentes predicadores, podemos caer en la trampa de estar profesando un evangelio que no es el que está escrito en la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo que si alguno predicare otro evangelio, cuando le habla a los Gálatas, si alguno viene a predicaros otro evangelio que no es el que yo os he enseñado, o sea, el que está escrito en la palabra, sea maldito, sea anatema. Eso lo dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento, tenemos que ser como los hermanos de Berea. Ellos estaban atentos a lo que Pablo les enseñaba. Pablo, mientras exhortaba,
Pablo mientras exponía la palabra, estos hermanos estaban atentos, estaban con la mente puesta, mente y corazón concentrados para oír la palabra de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo? Para, si alguna cosa le llamaba la atención, poder levantar la mano o tomar nota y seguramente en algún tiempo, ¿verdad?, acercarse a alguien y pedir una exhortación mayor. Tal vez en algún momento a lo mejor lo hizo Pablo con algunas dudas que ellos podrían tener. Eso es bueno cuando uno va a la palabra, cuando uno tiene ese hábito de tomar apuntes en la palabra del Señor y no quedarse con las dudas, amados hermanos. Entonces, Pablo, al ver esta proliferación de falsas doctrinas, de falsos maestros, de apostasía que avanza en la iglesia, que empieza a los hermanos a introducirse y el hermano empieza a abandonar la fe, empieza a tomar otro evangelio que no es el que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que a Pablo lo motivaba y digámoslo así, bien claro, lo hacía perder el sueño. Lo hacía perder el sueño porque él tenía y sentía el peso de la responsabilidad. Cuando Pablo habla de Timoteo en sus cartas, en la mayoría de las veces lo vemos a él refiriéndose a Timoteo de una forma o una relación muy familiar, muy cercana, muy íntima, algo muy afectuoso. Y por qué no decirlo, admirable también. Por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, que Pablo sabía de la fe que había en Timoteo, de cómo su abuela, de cómo su madre inculcaron en él desde una edad muy pequeña el amor por las Escrituras, el amor por la palabra de Dios. Y le dice, esa fe no fingida, o sea, esa fe genuina, amados hermanos. Entonces, ahora Pablo, cuando le hace este encarecimiento a Timoteo, él cambia el tono. Él cambia el tono, ya no lo está haciendo con ese tono familiar, afectuoso que tenía Pablo a Timoteo. Ahora él hace utiliza un tono muy diferente y que sugiere una profunda solemnidad al respecto. Y le empieza diciendo, te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Ese es el énfasis, esa era la responsabilidad número uno al cual Timoteo tenía que poner atención. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Mire, coloca como llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigo del encargo que a continuación está haciendo a Timoteo. Y le recuerda además que este Cristo un día iba a volver y él iba a juzgar su ministerio, cómo él trazó la palabra. Y mire qué importante esto, porque al fin y al cabo, cuando un día estemos delante del Señor, Dios no nos va a juzgar a nosotros si es que fuimos o no fuimos a la iglesia, si es que fuimos o no fuimos una buena persona, si es que fuimos o no fuimos un buen ciudadano, un buen vecino, un buen trabajador, si fue una persona dadivosa, una persona que estaba atenta de las necesidades de los pobres. No, el juicio de Dios no va por ahí. Dios nos va a juzgar de cuánto usted y yo nos sometimos y nos dejamos llevar y obedecimos a su palabra. Sí, amados hermanos, por eso es importante y serio
el encargo que Pablo está haciendo a Timoteo. Le dice, te encarezco. En una versión antigua que tengo yo la palabra aquí, lo que Pablo le está diciendo en otras palabras a Timoteo, le dice, te conjuro, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está diciendo, ¿a quién vas a tener que dar cuenta? Timoteo, te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién vas a tener que dar cuenta? Entonces, Timoteo tenía que estar consciente del peso de su deber, de la responsabilidad de llevar la palabra. La pregunta es, ¿desconfiaba Pablo de Timoteo? Si lo conocía, sabía cómo era, sabía que tenía buena instrucción desde pequeño. Como que cabe esa pregunta, ¿no es cierto?, al ser tan enérgico en el encarecimiento que le hace. La pregunta, ¿tendría alguna desconfianza Pablo de que Timoteo no iba a cumplir fielmente? De que Pablo podría pensar, yo voy a morir y Timoteo, no sé si me va a estar a la altura del encargo. No, Pablo no tenía ninguna desconfianza en Timoteo. Al contrario, Pablo había probado muchas veces a Timoteo. Y Timoteo había siempre manifestó una fidelidad admirable a Dios en todo ámbito. Vamos a leer solo una referencia al respecto. Lo que dice Pablo de Timoteo cuando lo iba a enviar a Filipos, ahí en Filipenses capítulo 2, los versículos 19 al 23, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Mire lo que dice Pablo de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire qué interesante. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús, de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Miren qué interesante, qué satisfacción para Pablo saber de que estaba en presencia de un hombre que era fiel a Dios, Entonces no hay ninguna duda, Pablo no tiene ninguna duda de que Timoteo iba a tomar el relevo y lo iba a hacer bien. Lo que Pablo estaba tratando de decir acá, ¿verdad? Es que Timoteo, él tenía que estar a la altura de cómo él había sido como apóstol. No era menor la tarea. Pero ya dije, Pablo no tenía ninguna duda de que Timoteo lo iba a hacer bien. Toda la carrera de Timoteo nos habla de que fue una persona constante, un cristiano constante, sin altibajos, sin crisis aparentes. O sea, no había por ningún lado alguna sospecha de que Timoteo se iba a desviar del camino. No había ninguna sospecha. No como a veces nosotros los creyentes de hoy día, que no somos constantes, tenemos a veces altos y bajos, no somos perseverantes.
tenemos crisis, a veces hay crisis. El cristiano está un par de años en la iglesia, se descarría, se va al mundo, vuelve, va al mundo, vuelve y tiene una vida inconstante, crisis aparecen. Cuando todo está bien, es un buen cristiano, aparentemente. Pero cuando vienen las dificultades, vienen las luchas, las pruebas, ¿dónde está el cristiano? No está. Tristemente, me he informado en estos días de crisis, y lo digo con tristeza, que hay muchos cristianos que han vuelto atrás. Hay muchos creyentes que se han descarriado y dicen así: le ha hecho mal la crisis, les ha hecho mal no congregarse. Hermanos, por favor, esa no es una excusa. No. Siempre lo hemos dicho. El verdadero cristiano se ve y se pesa fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la privacidad, en la vecindad. No, porque dentro de cuatro paredes como una iglesia, todos somos cristianos, todos con un terno, corbata y una Biblia, todos tenemos una apariencia cristiana. Pero ¿cómo somos en nuestra vida particular, fuera del templo? Bueno, eso ha quedado en evidencia en estos días. Lo repito, tristemente nos hemos enterado de que muchos hermanos han claudicado, han vuelto atrás. Y eso habla del fundamento, de la base del creyente. La base del cristiano está en la palabra y en la oración, amados hermanos. Entonces Timoteo era parejito, no había crisis, no había altibajos, no había momentos en que él dijera: voy a tirar la toalla, ya Pablo, no quiero más. No. Siempre él se mostró como un colaborador para Pablo, como una persona que estaba presto. Sino que la idea entonces de Pablo aquí era de que precisamente estaba dejando su lugar. Él tenía que sucederlo a él. Entonces la investidura, el cargo, no era fácil, no era menor. Amados hermanos, que Dios nos bendiga. Así también podamos nosotros considerar la palabra del Señor con la altura que ella se merece. El encargo que Pablo le hace a Timoteo lo es también hoy día para nosotros, no en la misma dimensión seguramente, cada uno en su dimensión, pero usted y yo tenemos un deber. Predica la palabra. El encargo más importante era: predica la palabra, que instara a tiempo, fuera de tiempo, que redarguye, le dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque ciertamente iba a venir el tiempo en que no sufriría la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Amados hermanos, pero dice: pero tú se sobran todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? Predicar la palabra. No irse por la tangente, no irse por las ramas como decimos nosotros. No, el evangelio es el evangelio. El evangelio es uno solo, el evangelio no tiene matices, el evangelio no es relativo, no, amados hermanos. Hay muchas cosas en la vida que son relativas y que son cuestionables. El evangelio no, el evangelio es uno solo, porque vino del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. ¿En quién nos tenemos que comprometer nosotros hoy día en estos tiempos?
Bueno, los que tenemos liderazgo tenemos una responsabilidad mayor, pero usted como padre, como madre, también tiene una responsabilidad. Nosotros no somos eternos, vamos pasando, pero ¿quiénes van tomando el legado? Nuestros hijos. Nosotros tomamos el legado de nuestros padres, ahora a nosotros nos toca ser padres, nuestros hijos el día de mañana seguirán y tomarán el legado de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros haciendo el trabajo? Estamos motivando, incentivando, educando para que los que vienen detrás de nosotros tomen el liderazgo y tenemos nosotros la confianza de que lo van a hacer bien. Bueno, esa es la responsabilidad que nos debe de afectar a nosotros en este tiempo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta hora, por esta tu eterna, Señor, y bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted nos habla en esta noche a través de ella. Y nos hace a nosotros también este encargo, Señor, tan relevante, tan importante en estos tiempos que vivimos, de predicar su palabra, Señor, porque ciertamente un día también tendremos que dar cuenta de cómo nosotros nos hemos conducido, cuánto hemos obedecido tu palabra. Señor, ayúdanos para que siempre ella sea la lámpara que alumbre nuestro camino en las tinieblas. En los momentos difíciles, tu palabra siempre, Señor amado, es luz, es vida, es fuente de gozo, de alegría. Bendiga, Señor, tu palabra en nuestros corazones, a través de ella usted vaya sanando a los enfermos, los de poco ánimo también, y vaya, Señor, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza. Tu bendición, Padre, te la pedimos sobre nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén y amén. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, muchos cariños para todos y que pasen una muy buena noche. Dios les bendiga.